tenía acá la condición de un campo vectorial en campo vectorial conservativo. Es la condición necesaria para el campo vectorial conservativo. Yo siempre voy a buscar la condición suficiente. Guarda acá, ¿no? Yo acá voy a hacer hincapié en esto que está acá, que acá dos cosas supuse que son importantes estas, pero supuse que el campo es un campo vectorial conservativo en una región abierta de DR2. Entonces ahora vamos a avanzar un poquito más y voy a decir que es una región simplemente conexa. Porque hay cosas que se dan en algunas regiones y no se dan en otras regiones que yo necesito trabajar. Entonces, para avanzar un poquitito más, vamos a dar la otra definición que necesitamos. A ver si avanza una página. Sí. Ah, claro, que había empezado con la otra. Yo tengo un manejo de las páginas mal. Entonces vamos a ver lo siguiente. Entonces, para avanzar y dar la condición suficiente, voy a definir antes qué entiendo por. Para recordar, curva simple en este lugar y región simplemente conexa. Esperen acá. Definición de curva simple y región simplemente conexa. En este sentido, voy a trabajar con lo que sigue. Simplemente conexa. ¿Cuánta cosa, no? Voy a decir para lo que voy a usar en la condición suficiente que una región, perdón, una curva simple es una curva, voy a decir, que no se corta a sí misma en ningún lugar. Entonces, un ejemplo de simple. Esta, por ejemplo, es simple. Pero esta no es simple. Se corta aquí. Entonces, simple es toda aquella que no se corta en ningún lugar. O sea, y que además suave, simple y suave, que tiene derivadas distintas de ceros en todos sus puntos. Y voy a decir que una región es simplemente conexa si toda curva cerrada ay, tengo para una letra pésima, si toda curva cerrada simple en D puede contraerse a un punto sin salir de D. Bueno, las simplemente conexas son las regiones sin agujeros.
O sea, intuitivamente son regiones sin agujeros. No tienen que tener agujeros que pueden ser atrapados por cualquier curva cerrada, o sea, no puede haber. Y no se puede formar por piezas por separadas, o sea, yo por ejemplo el plano, todo el plano es una región simplemente conexa, porque yo no la puedo separar. Pero por ejemplo a mí me pueden dar esto, ¿ven? Una región de este tipo. Esta es una región y acá tengo otra curva. Entonces la región sobre la cual estoy trabajando es esta, que puede ser en el caso de los anillos. Bueno, en el caso de los anillos no es simplemente conexa. Este caso no es de simplemente conexa porque no voy a poder contraerla a un punto, ni por más que yo quiera, ¿ven? Puedo tomar una curva así, como en el caso de la conexa. Sí, una región como esta. Esta región es simple y además es simplemente conexa. Esta no es simple y no es simplemente conexa, justamente porque también tengo puntos acá y acá que no pueden, que los puedo unir por una curva y no se pueden contraer, no quedan todos completos. Entonces, ¿por qué me interesa esto? Porque esto me va a dar la condición suficiente. Esto me va a ayudar a ver la condición suficiente justamente para una región simplemente conexa. Voy a decir lo siguiente. La condición que voy a obtener aquí va a ser la siguiente. La condición suficiente, en este caso, va a decir lo siguiente. Para ver si un campo o no. Entonces, sea f de x, y, vuelvo nuevamente al campo que yo tengo como p de x, y, según y más q de x, y según j. El tema de los anillos es un tema complejo, o sea, las curvas que están formadas por círculos que son anillos, pero se pueden salvar. O sea, cuando veamos el teorema de Green, los anillos las voy a poder orientar. Si yo tengo estas curvas, es un campo vectorial, ¿sí? Definido en una región plana D, abierta y simplemente conexa. Importante. En D, el plano R2 cumple todas las características. Si sus funciones componentes P de XY y Q de XY son de clase C1 en D, y satisfacen que la derivada de P respecto a I en cualquier punto XY es igual a la derivada de Q respecto a X en el punto XY para todo XY que pertenece a D, entonces F es un campo conservativo en D. Ya encontré cómo saber si un campo es o no conservativo en un dominio D. Importante propiedad.
Bueno, vamos a ver un ejemplo, entonces ya sabemos cuáles son las expresiones que tengo, y entonces vamos a ver un ejemplo. Ahora acá ya tenemos para saber cuándo el campo es o no conservativo, pero aquí, wow, tengo que tener presente esta, ¿no? Tengo que mirar el campo, tengo que mirar el dominio, y si tengo el dominio, una región plana, abierta y simplemente conexa, entonces si esto se da, entonces el campo es conservativo en D. ¿Ven la diferencia, no? Lo otro tenía una región abierta y sabía que el campo es conservativo. O sea que si el campo es conservativo, sé que esto se da. Ahora bien, si esto se da en una región abierta y simplemente conexa, entonces el campo es conservativo. Bueno, para mirar esto vamos a ver algún ejemplo para poder trabajar, y así vamos cerrando, digamos, toda esta parte para la próxima clase trabajar con el teorema de Green. Y ya cerramos integrales de línea. Entonces esto dice determinar si el campo vectorial f de xy igual a e a la x por y según y más e a la x más y según j, ¿es o no un campo conservativo en su dominio? Conservativo en su dominio. Bien, entonces yo acá tengo que ver cuál es el dominio del campo. Y estas funciones exponenciales están definidas en todo R2. Quiere decir que el dominio de D, el campo F, es R2. O sea, ese es el dominio D que nosotros veníamos trabajando en los teoremas. Como es R2, es un dominio que es abierto y simplemente conexo. O sea, cumple con las ideas de la condición suficiente. Para este campo, esto es P y esto es Q. Quiere decir que P de xy es e a la x por y Q de xy es e a la x más y. Estas funciones tienen derivadas parciales continuas en R2. O sea, tienen derivadas parciales continuas en R2. Entonces, ahora lo que tengo que probar es cuánto vale la derivada de P con respecto a Y, que si yo me fijo, la derivada de P con respecto a Y es X por E a la X por Y. Y la derivada de Q con respecto a X es E a la X más Y. Entonces, como estoy trabajando en un campo, en un dominio simplemente conexo, abierto, y estas derivadas son distintas, puedo concluir que el campo no es conservativo. No es conservativo en D. O sea que estas condiciones que estuve mirando están buenas, porque yo ya, con esto directamente, yo ya sé si un campo es conservativo o no, y si no lo es, ya tengo el descarte, por qué razón el campo es o no conservativo.
Bueno, con esto yo ya tengo un trabajo bastante adelantado, y lo que vamos a hacer es un ejemplito más para cerrar esto, que dice lo siguiente. El otro ejemplo que dice es esto: voy a hacer el inciso A, el B y el C queda para tarea del hogar. Dice, considerar el campo F de X, Y igual a 2X por el coseno de Y, según Y, menos X cuadrado por el seno de Y, según J. Inciso A. Determinar si F es un campo conservativo en D. Inciso B. Si F es un campo conservativo en D, encontrar la función potencial para F. Ya lo habíamos hecho cuando vimos campos vectoriales. Inciso C, obtener la integral a lo largo, acá, ¿no?, de C, de F por el diferencial de R, donde C es la curva definida por R de T, esto lo voy a preguntar la próxima clase, por R de T, que es igual a E a la T menos 1 según I, más seno de pi sobre T según J, con T perteneciente al intervalo 1, 2. Este ejercicio queda como ejercicio. Importante saber esto, porque esto es lo que cierra todo lo que vengo dando. Bueno, entonces lo primero que me dice es que yo tengo que determinar si el campo es conservativo o no. El campo tiene como dominio todo R2 porque son funciones trigonométricas y función exponencial, o sea que el campo tiene como dominio R2, o sea que el sistema es el D, que es el dominio, es todo R2, o sea que es una región abierta simplemente conexa. Simplemente conexa, entonces no voy a tener problema de aplicar el teorema, la condición. Yo sé que esto se llama P, y sé que esto se va a llamar Q. Con el signo menos como viene, así estamos. Entonces, P de XY era 2X coseno de Y, y Q de XY era menos, a ver, X cuadrado seno de Y. Entonces, la derivada de P con respecto a Y, la derivada del coseno es menos seno, o sea que me queda 2X seno de Y, negativa. La derivada de Q con respecto a X, menos 2X. Menos 12. Da lo mismo, profe. Claro, da lo mismo. Menos 2X seno de Y. Dan iguales. F es conservativa. La primera cosa que tengo es que F es conservativa. Listo. Ahora tengo que hallar la función potencial.
como es conservativo, esto no sé por qué, ahora voy a borrar, más o menos. Acá. F es conservativo, entonces, ¿qué sé yo? Que el F es el gradiente de la función. Entonces, ¿qué sé? Que la derivada de f con respecto a x, si es el gradiente, en un punto x, y, es p, o sea, es 2x coseno de y, y que la derivada de la función respecto a y, en cualquier punto x, y, es el q, o sea, es menos x cuadrado seno de y. Sé que es conservativo, entonces puedo hallar la potencial. Lo que yo sé es esto. Yo lo expliqué en la clase anterior. ¿Cómo hallábamos la potencial? Magda? La integral de la derivada de f con respecto a x diferencial x era lo mismo que la integral con respecto a x de 2x coseno de y diferencial x más una función de y. Porque yo les dije, tengo que obtener una función de dos variables. Esto que está acá me daba la f de x, y la integral con respecto al diferencial x es 2x cuadrado sobre 2 coseno de y más la función de y. Esto permite eliminar, y ya tengo parte de quién es justamente esta función de y. Voy a borrar aquí arriba para no tener que volver a usar otra hoja, porque si no después se nos pierde la idea y no puede ser. Acá, vamos a borrar acá. Puedo borrar aquí arriba, ¿no? Aquí puedo borrar, ¿no? Sí. Bueno, entonces si yo puedo borrar porque ya sé que el campo es conservativo, entonces ahora lo que voy a hacer es ver cómo, una vez que yo tengo que el campo es conservativo, cómo poder trabajar, digamos así, con la segunda condición que tengo. Profe, Sí, dentro de la integral, no en el último renglón, la última integral, ¿vio que puso 2x coseno de y diferencial de x? ¿Es eso? sí, diferencial de X. Ah, porque había un grosor distinto y no No, sabía qué porque era. se me va el lápiz, no sé por qué. Entonces, la segunda condición dice que como la derivada de f con respecto a y es igual a menos x al cuadrado seno de y, entonces tengo lo siguiente. Yo sé que f de x y que encontré es igual a x cuadrado coseno de y más una función de y. Entonces, si yo la derivo, la derivada de f con respecto a y es igual, con respecto a y esto es constante, menos x cuadrado seno de y más phi prima de y esto es la derivada de f respecto de y, que yo averigüé que era menos x cuadrado seno de y. Entonces, este que está acá, ¿ven? Como es una igualdad, la puedo cancelar con esto. Entonces, de aquí, ¿qué saco? Que phi prima de y vale 0, porque vale 0, porque me dio 0 acá. Y si phi prima de y me da 0, ¿cuánto debe valer phi de y? Si la derivada vale 0, es porque la phi de y, ¿cuánto vale? 1 centímetro. ¿Eh? Va a ser una constante. Una constante, perfecto, es una constante. Muy bien. Entonces, ya tengo cuánto vale el campo, porque ya sé cuánto vale phi de y. Entonces, como la función phi de y es una constante y ya encontré el valor de la phi de y, puedo concluir entonces, por lo tanto, que la función f de xy es igual a esta, que
x cuadrado coseno de y, más phi de y, que es la constante c. ¿Listo? Esta es la función potencial. Ayuda. Para calcular el inciso C, yo sé que f es el gradiente de f. Y conozco f. Listo. Aplico el teorema y encuentro, justamente por el teorema fundamental del cálculo, van a poder encontrar el valor de la integral sin tanto trabajo. Los estoy ayudando bastante para hacer el inciso C. Es como un resumen, digamos, de lo que venimos trabajando hasta ahora. Bueno, con esto terminamos todo lo que es el bloque de integral de línea, de todo lo que corresponde a, no solo a la integral de línea, sino también a la parte de campo vectorial conservativo. Lo que voy a apuntar la próxima clase es ver el teorema de Green, vamos a ver el de Stokes y el de Gauss en el plano, y ahí dejamos la parte de integral. Habría otro bloque que serían las integrales de superficie, pero hemos decidido no darlas porque es mucho, pero sí voy a comenzar las ecuaciones diferenciales. La próxima clase son 2 horas, así que supongo que voy a terminar solo el teorema de Green, con todas las aplicaciones de Green, para poder avanzar el miércoles con ecuaciones diferenciales, y ya estamos llegando casi a noviembre, ¿no? Ya termino ahí octubre. Y bueno, supongo que en la primera semana esta que continúa de noviembre tendría que dar las 2 clases y ver si podemos finalizar con las ecuaciones diferenciales. No sé hasta dónde van a evaluar los chicos, porque eso dependerá de acuerdo a donde ustedes avancen, chicos, pero ecuaciones diferenciales para los que rinden promoción tienen que saber, y para los que rinden final también. O sea, por lo menos voy a enseñar algunos casos básicos de ecuaciones diferenciales, pero esos básicos los tienen que saber. Bueno, aquí estamos terminando, los voy a dejar un ratito antes, porque ahora sí tengo que ir a tomar examen a la universidad, entonces nos estaríamos viendo el lunes, y buen fin de semana para todos. Buen fin de semana, Nos profe. vemos, profe. Nos vemos. Igualmente, profe, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. Buen fin de para todos.